Una semana y media iba a estar, yo no había hecho el mensaje, pero se tuvo que ir de emergencia porque en New Jersey, donde él tiene la iglesia, donde que está la tormenta fue para allá, se le estaba inundando el templo y se tuvo que ir. Y yo dije, porque el mensaje el Señor me lo había dado ya, y le voy a pedir que le dé share a la transmisión un momentito, porque yo creo que es importante que el pueblo reciba este mensaje en el día de hoy, porque es necesario que nosotros entendamos lo que es esto, entendamos cuán importante es para todos los seres humanos. Adiós, pero se fueron. Por eso, pero me dijeron y después me abandonaron. Así pasa muchas veces. A veces tú vas a un sitio y yo que soy así que me pego a las causas. Vamos, sí, vamos. Y cuando vas, miras para atrás y ya no están los que iban. Y no lo digo por los muchachos, esta gente son espectaculares. Dele share a la transmisión para que... Esa frase de 70 veces 7 fue un evento entre Pedro y Jesús. Pero usted tiene que leer primero, ¿sabe qué ocurrió antes? Porque siempre le digo, cuando usted ve una porción bíblica, vaya antes y después, porque siempre hay una razón por lo que ocurre. Las porciones que leemos en la Biblia, lo que pasa es que no podemos leerlo todo. Yo leo bastante, pero yo tomo porciones, pero se supone que usted la anote y después en su casa usted mire para que la entienda. Y Jesús estaba hablando de cómo tratar a los hermanos en la iglesia cuando fallaban. Y Jesús está enseñando que hay que amarlo y hay que echar para adelante y te perdono, ¿sabes? Sigue para adelante y vamos, seguimos siendo hermanos. Fallaste. Yo no me quiero adelantarles lo que pasa siempre. Vamos a olvidarnos de esto y vamos a seguir siendo hermanos. Entonces Pedro viene donde Jesús. Acuérdate que Pedro es Pedro. Y le dice a Pedro, y le dice el Señor en Mateo 18:21. Vaya conmigo. Dice: luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, pero es que tienes que hacerte la película. Acuérdate que el Señor está enseñando del perdón. Y Pedro viene. Hazte la película. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Pero él se contestó la pregunta: 7 veces. ¿Sabes por qué? Y vas a ver por qué él dice 7. El Señor le no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Yo me imagino a Pedro. Yo que venía tan emocionado. ¿Por qué venía tan emocionado? Porque los rabinos enseñaban que se perdonaba 3 veces. Y Pedro dije, vamos 7, el número que le gusta a él. El 7. Más del 2 veces lo que dijo el Señor. 7 por 7 son 490. Eso es diario. Pero el Señor no está poniendo un número. El Señor te está diciendo todas las veces que ocurra. Ve agarrándolo, por favor. ¿Ok? Porque yo sé que hoy mucha gente va a sanar aquí sus corazones. Porque es la idea de lo que vamos a hacer. Porque hay personas que la falta de perdón los tiene mal en la vida, pero tampoco me quiero adelantar. En Lucas 17:4, mira lo que dice Jesús. Ya Jesús lo había dicho. Aun si la persona te agravia 7 veces y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Pero hay gente que le vienen a pedir perdón y no quieren perdonar. Hay gente que ni siquiera quiere recibir a la persona cuando le va a pedir perdón, porque yo he visto eso.
Gente que lo ha intentado y ha intentado acercarse y le hacen así. Vaya agarrando. Recuerde que yo siempre le tiro y después lo agarramos y seguimos. Pero necesito verlo, que usted lo vea en varios aspectos. La falta de perdón tiene consecuencias. Todas las partes emocionales del ser humano afectan su cuerpo. Cuando usted está alegre, usted está, hasta los ojos te brillan. Cuando tú estás pasando un buen momento, le brillan los ojos. Cuando usted enamora, los ojos, por eso mis ojos brillan todo el tiempo. Hello. Digo, yo estoy enamorado del Señor, pero de esa señora también. Y los dolores en el corazón afectan al ser humano emocionalmente. Crean unas situaciones en los seres humanos porque el cuerpo está hecho tan y tan perfecto que segrega sustancias de acuerdo a las circunstancias para protegerte. Pero hay veces que es tan difícil para la persona que crea depresiones, crea inclusive personas que quieren quitar la vida. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque cuando usted abre una puerta, el enemigo entra. Y el enemigo va a buscar las debilidades que usted tiene y que yo tengo. Eso lo he explicado aquí a la saciedad, como en los deportes que siempre explico. Tú tienes que buscar las debilidades de tu oponente para atacar sus debilidades para poderlo vencer. En los ejércitos, en las guerras, tiene que pasar igual. Pues entonces el enemigo, dice la Biblia, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y una puertecita, un pedacito abierto así que usted tenga en su ser, el enemigo puede entrar y hacer barbaridades con usted. Y entonces, si tú eres débil en esa área, el enemigo va a buscar la manera de hablar a tu oído. ¿Viste cómo te miró? ¿O tú te crees que no? ¿Esa voz no te viene? Yo te dije los otros días que hay 3 voces. La del Señor, la conversación que tú tienes todo el tiempo contigo y la voz del enemigo. Y tú tienes que aprender a diferenciarla. Dios nunca te va a decir eso. Dios nunca te va a decir eso. Y eso no es una opción, porque nosotros como cristianos no podemos pensar así. Cuando entran pensamientos así, tienes que entender que no son de Dios. Que no son de Dios. Porque el enemigo va a buscar la manera de enemistarte con personas. Hay matrimonios. Yo siempre que voy a casar una pareja, le digo, recuerden el momento que los trajo aquí para decidir casarse. Porque hay matrimonios que ni se pueden ver, que no se hablan jamás, que las relaciones son tan malas que afectan a los hijos, porque no lo pueden ni disimular. Heridas en el corazón y en el espíritu. Hay personas que tú los ves en unas depresiones constantes, en unas tristezas constantes, y la mayoría de las veces es una falta de perdón. Alguien que falló en un momento dado, pero no has podido perdonar. Y eso debilita todas las áreas tuyas, incluyendo el área física. Tu sistema inmune se va al piso, tus defensas se van al piso, todo se va al piso cuando tú estás en una depresión o cuando estás en una tristeza. Entonces eres más vulnerable a todo, más vulnerable a todo. Hebreos 2:15. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tenga cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Pero dicen, cuídense unos a otros, traten de no llegar ahí.
Yo les he dicho en un sinnúmero de ocasiones, y lo voy a tocar un poquito más adelante. Los puedes sentar aquí al frente, que los pastores no están hoy. Les he dicho en su número de ocasiones que hay que entender a las personas, las circunstancias de las personas que varían entre todos nosotros. Yo les he dado ejemplos de no es lo mismo criarse con dos padres adictos que criarse con dos padres chéveres que aman, que todo. Cuando son adultos no van a ser la misma. Tú puedes poner unos gemelos, uno aquí, otro allá, en estas dos circunstancias, y cuando los juntes a los dos no es igual. Inclusive los que tienen más de un hijo saben que tienen dos hijos o tres del mismo papá, de la misma mamá, y cuando tú los miras son totalmente diferentes, con experiencias diferentes. Nacieron en épocas diferentes del matrimonio, aparte de que tienen su propia personalidad, ¿verdad? Y las personas que caen ahí enferman mucho, tienen problemas nerviosos, tienen problemas de la presión arterial, porque el pensamiento está constantemente dándole. Mira, nosotros estábamos viendo una serie en Netflix, que es la segunda season, pero que son casos diferentes, que se llama Dirty John, que es de unos problemas matrimoniales. Pues la segunda, una mujer que tiene unas circunstancias en su matrimonio que la tostaron, o sea, no pudo. Yo le decía a María, ella no lo pudo manejar, ella no pudo perdonar. Que estuvo mal el hombre, sí, pero te llevas eso. La circunstancia ya pasó, ¿para qué tú la quieres? La otra persona está feliz por otro lado y tú agobiado. Eso no es negocio para nadie. No es negocio para nadie. Por eso el Señor le dice a Pedro, Pedro, no son tres. Eso fue que Mateo no lo escribió, pero fue así. No son tres. Tú estás diciendo 7 porque te quieres glorificar, y está bien que digas 7, pero son 70 veces 7. Todas las veces que venga donde ti te pida perdón o te falle, tienes que perdonarle. 490 diarias y son acumulativas. Si no, mañana son 980. ¿Por qué? Porque el beneficio es para ti y para mí, no es para nadie. Porque vuelvo y te repito, hay gente que tiene cosas en su corazón hoy que la otra persona ni siquiera sabe, y está viviendo su vida feliz y ni se acuerda de ti. Es más, hay gente que tiene un alto concepto de ti y tú estás mordido por dentro, con un alto concepto de ti. Yo lo he visto. Hay gente que me habla, esta persona, y yo digo, Dios mío, si él no te soporta, como si tú supieras. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Verdad que ocurre? Sí, la persona ni te soporta. ¿Y quién es el afectado? Ante Dios el otro está bien, porque aunque tú no lo soportas, tiene un alto concepto de ti. Eso está bien. Eso está bien. Salmos 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Luego de que Pedro va donde el Señor y le dice lo que leímos, el Señor entonces le da una parábola bien interesante. Y es importante que la entendamos hoy porque hay sus diferentes conceptos. Te voy a explicar. Hay sus diferentes conceptos sobre la salvación. Hay una escuela que dice que la salvación no se pierde. Hay otra escuela que dice que la salvación sí se pierde. En la de salvación no se pierde hay dos conceptos.
Hay gente que cree que fueron salvos y me puedo ir al mundo a hacer todo. Pero hay otras personas que entienden que al ser salvo, ahora mi santidad, ya como ya fui salvo, mi santidad tiene que ser más. Yo personalmente soy de los que pienso en lo que dice Jesús, que dice: guarda tu salvación con temor y temblor. Por algo Jesús dijo eso. Ahora eso soy yo. ¿Okay? Y eso es lo que yo enseño. Cada cual tiene la opción, de verdad. Pero yo pienso que yo tengo que guardar mi salvación. ¿Por qué? Porque yo soy un pecador. Todos somos pecadores, y aún salvos, aún con el Espíritu Santo dentro de nosotros fallamos por nuestra naturaleza pecaminosa. Pues sigue entonces Mateo 18:23 en adelante, Jesús diciendo: por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, porque en el tiempo, si usted fallaba, no le embargaban nada. Los venden a usted o te vendían a tu familia y a tus hijos. Esto no existe ya. Porque había ojos abiertos así pensando: ¿cuánto? Pues puedo dejar de pagar y vendo. No. Millones de monedas, no podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. No le dijo: págamela después. Está diciendo que lo perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Le tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Eso fue lo mismo que él le dijo al otro. Le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Esto es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Mira la diferencia. Millones de monedas perdonado, un poco de miles no perdonado. Y este es el ejemplo que Jesús da cuando enseña la oración del Padre Nuestro. Recuerde que el Padre Nuestro es una guía, eso no es una oración. Nosotros no repetimos oraciones, nosotros hablamos con Dios. Pero es una guía de cómo tú debes manejar la estructura de la oración, eso es todo. Pues el Padre Nuestro, el Señor dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y cuando termina, Jesús dice: ¿cómo si tú no perdonas las ofensas de demás, cómo tú pretendes que el Padre te perdone a ti? Y la salvación es basada en ¿qué? Es gracia. Pero es perdón. Es un favor no merecido, un perdón que no nos merecíamos, como el primer hombre aquí, ¿verdad? Si nosotros fuimos perdonados, y dice la Biblia que Dios no hace memoria de nuestros pecados, sino que los echa al fondo del mar. Y yo le añado que le pone un letrero que dice: prohibido pescar. Aquí no se pesca ni se bucea. Mira, cuando uno viene al Señor, ¿verdad? Uno tiene sus fallas en el Señor. Uno falla.
Pero uno va al Señor y hay veces que se repite la falla y uno vuelve al Señor. Cuando tú vuelves al Señor y el Señor dice, te falló otra vez, el Señor te dice, otra vez. Sí, Señor, pero la semana pasada, yo no me acuerdo. ¿Sabes que el Señor tiene Alzheimer? ¿No sabía eso? Él no se acuerda de nada de eso. Es al revés, el pasado quedó olvidado para el Señor. O Él nos sacó en cara, al que vino al Señor aquí le sacaron en cara lo que usted había hecho. ¿Quién le preguntó a usted aquí lo que usted había hecho cuando usted vino a confesar a Jesús como Señor y Salvador? Nadie. Porque no es importante para Él. Pero entonces, ese perdón del Señor es lo que nos da la salvación. Es lo que nos saca de muerte y nos pone en vida. Entonces nosotros por cualquier bobería le ponemos una cruz literal, pero así, la de nosotros es así como no así, la cruz de nosotros es así. Le ponemos una cruz a personas por bobería. Que puede que yo diga boberías y tú digas, a mí no me parecen boberías, está bien, pero al Señor sí. No pienses en mí, piensa en lo que Él piensa. Cuando Él te dice, pero si todo lo que tú hiciste, yo te lo perdoné y no te pregunté y te lo eché al fondo de mar y no hice memoria de él, ¿por qué tú entonces al hermano le haces eso? Ponte de acuerdo con tu hermano inmediatamente, escribió Pablo. El cristiano debe perdonar inmediatamente. Mira lo que dice Jesús. Y aquí analicen lo que le voy a decir. La ofrenda. Si vas a ofrendar y recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda a un lado y ve y resuelve el problema inmediatamente. No te dijeron qué es lo que tú le hiciste. Alguien tiene, o sea, lo que él te hizo a ti. Alguien tiene algo contra ti. Tú hiciste algo contra la persona. Hasta ofrendar, el Señor te dice, mejor no ofrende. Ahora no coja eso de excusa. Ahora empieza a tener problemas con la gente por ahí para no venir a ofrendar. Tú no has ofrendado. No, chacho, que tengo unos problemas brutales. Pero el Señor te dijo, deja la ofrenda, déjala ahí y vete y resuelve el problema y vuelve. Es que la escritura hay que seguirla como es. Ay, Señor. El sacrificio de Jesús es la ofrenda más espectacular que hay. Y en esa ofrenda dice que Él cargó, Isaías 53, léelo cuando puedas. Él cargó todas nuestras iniquidades. O sea, yo quiero que tú te hagas la película y analices este evento de la cruz y todo lo que es el evangelio que es basado en eso. En el principio, en Génesis, recuerda que cuando en Génesis 1:26 el Señor dice, hagamos al hombre. Plural. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Elohim es la multiplicidad de Dios, ¿ok? Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea que los tres estaban ahí. Luego Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Jesús. ¿Verdad? Pues ese Dios no escatimó en ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó de todo lo que le hacía a Dios para hacerse hombre, vivir entre nosotros, ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otro versículo en Deuteronomio dice, maldito el hombre que muere en un madero. Por eso Pablo después dice, se hizo maldición para que nosotros fuéramos en bendición. Ok, ese Dios todopoderoso vino a demostrar su amor por nosotros, cargando nuestro pecado.
Pero el pecado de los que estaban, de los que vinieron y los que vienen, los que estamos ahora y los que vienen después hasta que Cristo venga. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Molido fue por nuestro pecado. O sea que él lo cargó. Pues entonces, ese que estaba en toda su majestad en el cielo, yo te imagino el Señor al lado del Padre, con los ángeles alrededor, cantando coritos todo el día. ¿Tú te imaginas cómo debe ser el coro del cielo? Allí yo voy a cantar bien, yo lo sé. Yo sé que Él me oye bien porque Él tiene un oído especial. Pero Él dejó toda esa majestad para cargar esa cruz y cargar nuestro pecado. Por eso el momento en que Él dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque donde hay pecado Dios no puede estar. Y Él pasó ese momento difícil de apartarse del Padre para cargar nuestro pecado. Y a nosotros nos da trabajo reconciliarnos con el hermano. Y cuando digo hermano, hablo de esposo, esposa, padre, hijo. Todos somos hermanos en Cristo, los que venimos a Él. El cristiano perdona de inmediato. Y posiblemente hombres y mujeres que están aquí quizás fueron víctimas de adulterio. Y cuando yo he tenido esa situación que me siento con una persona, lo primero que le digo es: reconcíliate o no, tienes que perdonarlo o perdonarla. No vamos a hablar todavía de reconciliación, vamos a hablar de perdón primero. No importa. Yo hablé con la mamá de Arelis, la de Jensen Medina, el caso ese. Yo hablé con esa señora. Esa señora tiene una paz en su corazón. Ella quiere que se haga justicia, pero lo perdonó. Paz, ella duerme tranquila, pero que se haga justicia, que es lo que yo creo. Alex, todo el mundo dice: que todo lo que hizo, pues está cumpliendo. Pero en su corazón ya el Señor perdonó todas sus faltas, porque él se arrepintió y el Señor le perdonó. Y yo sé que hay gente que le perdonó. Cuando Alex, la prueba de fuego de Alex más grande, ponme a Alex para que los que no saben de qué estoy hablando de Alex, ponme a Alex un momento. No es Alex aquel. Ese es Alex. La prueba de fuego de Alex, ya muchos la saben. Aunque si vieron el reportaje de Telemundo, él lo dijo también. Lo que hace que Alex se ponga rebelde es la muerte de su hermano. Porque mataron a su hermano por causa de él. El hermano no estaba metido en nada. El hermano estaba en la universidad, super cool. Y él estuvo buscando al que mató a su hermano. Y las cosas que hace Dios, lo van a transferir de cárcel. Y le preguntan: ¿tienes algún enemigo ahí? Y él le dice: sí. Pero lo transfirieron como quiera. Y lo metieron en la misma unidad del que mató a su hermano. Y se encontraron de frente. Y Alex le dijo: te quiero decir algo. Yo te quiero pedir perdón, porque yo te estaba buscando para quitarte la vida. Pero también te voy a perdonar por la muerte de mi hermano. No tengo nada en mi corazón contra ti. Y se dieron un abrazo. Luego se fueron a la misma celda a vivir juntos. Y los amigos le decían: tú eres loco, chacho, como tú, es un truco. Él le dice: mire, señores, en mi vida yo he recibido un abrazo con tanto amor como el que Alex me dio. Y eso marcó a ese chamaco. Él después le envió una carta a la esposa, que la esposa la leyó en Maranata, la emisora de Alex Delgado, de Héctor Delgado, el que era el padre. Pero ¿tú te crees que hay paz en ese corazón? Y ahí no lo estaba viendo la justicia. Eso no llegó allá a corrección. Eso no llegó a ningún sitio. Eso llegó al cielo. Eso llegó al cielo, donde como cristiano él se comportó como todo un cristiano, perdonando al que le había matado a su hermano. Esa es dura. O a un hijo.
Y esos que perdonan tienen paz en su corazón, porque la persona sigue. Nuestro perdón costó sangre. Y el Señor no le está pidiendo sangre a nadie. Le está pidiendo el sentido común que debe tener un cristiano, basado en la palabra. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Sabes? Tú perdonas las mías igual que yo perdono. O sea, lo que siembras, cosechas. Siembras perdón, el perdón tuyo va a ser. Y yo sé que de todos los que estábamos aquí, el perdón de Dios, aunque es el mismo, pero por diferentes circunstancias, unos más, otros menos. Pero el Señor lo hace. Pero el Señor lo hace. Una de las cosas peores en la falta de perdón es la venganza. Esa me las va a pagar. ¿Te suena esa frase? Esa me las va a pagar. Mateo 5:43 en adelante. Han oído la ley que dice: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Acuérdate que dijo han oído, no han leído, han oído. Ama, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo del Padre en el que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay para eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencia de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Ama a tus enemigos. Y a lo mejor la mayoría de nosotros no tiene enemigos como tal, pero tenemos que amar al que nos hace cualquier cosa. Padres, hermanos, hijos, amigos, esposos, esposas. Antes de eso el Señor dice, porque eso realmente es lo que quiere decir aquí, ¿verdad? También dice, ¿has oído que es ojo por ojo y diente por diente? Porque eso está en la ley, pero no es así. Lo que se establece en la ley con todo esto que dice Jesús aquí, como el ojo por ojo, diente por diente, era para que el que cometía un delito tuviese un castigo justo. No es para venganza. Por eso Él dice, ustedes han oído, no lo han aprendido, ustedes han oído, pero yo les digo cómo es que se hace. No es venganza. Usted sabe que en los países orientales, occidentales, el que roba le pican una mano. El que viola, no voy a entrar en detalle. Sí, pero así es. Busque información para que vea. El que habla o que no tiene que hablar, le cortan la lengua. Porque ese es el ojo por ojo, diente por diente. Pero ese le toca a la justicia. No es tomar justicia en mis manos. Es lo que se refiere como se estableció la ley. Entonces Jesús les dije así, no es ojo por ojo, diente por diente. Es que si te dan en la mejilla derecha, pon la izquierda. Si te invitan o te obligan a caminar una milla, ¿por qué? Porque en el tiempo los soldados podían venir con carga y le decían, Robert, ven acá, ayuda, cógete esto, llévate esto. Eso es, por eso es que se habla de eso, de llevar una carga. Si te obligan a caminar una milla, a llevar una carga, hazlo dos. Y si te piden la capa, dale la túnica. Ese es Jesús hablando. Porque ese es el concepto de un buen cristiano, que tiene misericordia al igual que el Señor tuvo en nosotros misericordia.
que puede perdonar al igual que Dios nos perdonó a nosotros. Porque mira que nos perdonó, rechazándolo. Bueno, ha perdonado al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Hay un versículo que dice que Jesús se encontró con los 11 discípulos, pero Tomás no estaba. Búscalo para que vea. Ese es el día que Tomás no está. Que después Tomás vino, tengo que ver. Yo no sé si ahí estaba Judas antes de ahorcarse. Porque yo estoy seguro que si Judas venía donde el Señor y pedía perdón, el Señor lo iba a perdonar. Pero primero se tenía que perdonar él. Y cuando tú ves el evento que él se arrepiente y va y devuelve las monedas, ahí hubo un problema estoy arrepentido, pero no se arrepintió en el lugar equivocado, en un árbol colgado. Eso no es. El perdón es delante del Señor, porque no hay nada que el Señor no pueda perdonar. Jesús dijo, solamente hay una cosa que no tiene perdón: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Puedes blasfemar contra el Padre, puedes blasfemar contra mí, pero con el Espíritu Santo no. Ese es el único que no tiene perdón. Y por ahí tanta gente que dice, eso no tiene perdón de Dios. Usted no se conoce la Biblia. David, de donde salió Jesús, hijo de David, ¿te acuerdas? Hijo de David. Adulterio y asesinato, entre muchas más, pero esos son los más críticos. Léete cuando tengas tiempo el Salmo 51, que escribió David en el momento de su pecado con Betsabé. Adulterio, fornicación, asesinato en primer grado, porque ese fue en primer grado. No sé, J-Lo, si ese es en primer grado, pero puede ser. Fue planificado. J-Lo. Oiga, se llama Jennifer López. ¿Es J-Lo? Hay otra que se copió de ti, pero no hay problema con eso. El Señor lo confrontaron un día y yo me imagino los fariseos con las piedras aquí. Maestro, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu espíritu. Pero un segundo mandamiento os doy: que ames a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios sobre todas las cosas, no le voy a fallar, voy a cumplir todas las cosas de Dios. Pero si amo a mi prójimo como a mí mismo, tampoco le voy a fallar a mi prójimo. Y mi prójimo incluye a mi esposa. Mi prójimo incluye a mis hijos. Mi prójimo incluye a mis padres. Hay gente enojada con sus papás. Yo tenía una situación con mi papá, yo lo he contado antes, que por falta de amor y cariño en mi casa, y yo veía a mi pana fuerte, que su papá era de una forma con él, pues yo hasta envidia le tenía a mi pana, que yo decía, cuando salía siempre con ellos, yo decía que ese era mi papá. Y yo viví toda mi vida así, pero mi papá me amaba, o sea, yo estoy claro que mi papá me amaba, pero algo que yo no sabía estaba en mi corazón, que siempre chocaba con él y siempre estábamos encontrados. Tú eres cangrejero, tú eres senador, yo soy cangrejero. Tú eres de Vaquero de Bayamón, yo soy pirata de Quebradilla. Todos los extremos. Yo estaba velando a ver a quién iba para yo ir al otro. A ese nivel yo viví mi vida hasta los 2 años después de convertido, que me di cuenta. Y fui y me senté con él y hablé. Y le dije cómo me sentía. Él con lágrimas en los ojos me dijo: yo no sabía que tú te sentías así. Y yo lo perdoné ese día. Lo perdoné por algo que ni sabía. El del resentimiento era yo, y él juraba que estaba siendo el mejor papá del mundo. Fíjate cómo funciona. Es imposible dañar lo que amamos
a los que amamos. Hay gente que se enamora de su carro. Hay un chiste de los llamados yopis, que son los jóvenes ejecutivos. Este yopi tiene su reloj, su BM. Un día va y de momento algo pasa que se baja y está por el lado del carro, y entonces él hace: ¡mi BM! Estaba sangrando. ¡Mi BM! ¡Mi BM! Mira, ¿estás bien? Sí, mano, mira mi BM. Y dice: mira, mano, tú perdiste un brazo. ¡Mi Rolex! ¡Mi Rolex! Y así es. Hay gente que tú le das un choquecito en el carro sin querer y son capaces de acabar contigo. No estás bien. Jesús en la cruz. Suban la chica. Jesús en la cruz. Cuando todo estaba a su máximo esplendor, que ya lo habían subido en la cruz. Mira, y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay gente que no sabe lo que hizo. Hay gente que no sabe lo que hizo. Mi papá no sabía lo que estaba haciendo toda mi vida. Él no sabía. Luego Esteban, el primer mártir de la Biblia, cuando lo están apedreando, él dice que miró al cielo y se abrió el cielo y vio a Jesús sentado a la diestra de Dios. Y miró y le dijo al Padre: Padre, no tomes en cuenta este pecado. Lo estaban matando. Pero él estaba claro que ellos no sabían, él no tenía la información que él tenía. Y eso era lo que él estaba tratando de transmitirles ese día a ellos. Lo que él estaba viviendo. ¿Por qué gente comete errores? Vas a tener dificultad con gente. Pero tienes que averiguar primero quiénes son y de dónde vienen y por qué actúan así. Yo después supe por qué mi papá actuaba así. Y no era su culpa. Era la información que él tenía. Yo te he dicho que si tú coges un nene que nació en Japón ahora y tú te lo traes a Puerto Rico, cuando crezca no va a comer con palitos, va a comer ajo y habichuela y alcapurri y bacalaitos. ¿Entiendes? Porque está basado en la cultura donde creciste. Si tú te criaste en un punto, hay gente buena que sale de ahí, pero hay unas cosas detrás. Cuando alguien se cría con unos padres que hay maltrato, crecen con miedo. Y después dice: ay, este es más miedoso. Es que no sabes por qué. Hay gente que no conocieron a su papá, no conocieron a su mamá. Hay gente que los crió la abuela. Hay gente que una mujer adicta regaló a su bebé y puede tener un resentimiento, pero posiblemente lo que esa mujer hizo fue salvarle la vida a ese niño. Nunca conoceremos las razones muchas veces. Las circunstancias de cada cual son diferentes. Por eso te dije, no es lo mismo criarse con dos padres adictos que con dos padres amorosos, con una buena crianza y tal. No es lo mismo. Por eso no podemos juzgar, tenemos que buscar y tenemos que resolver las experiencias de vida. Hay mujeres que tuvieron un matrimonio desastroso y no hay quien las haga volver a casarse, y tenemos que entenderla. Porque las experiencias personales son los que marcan tu vida. Por eso te dije el otro día que el nene, tú le dices: no metas nada en el receptáculo, y el nene va hasta que ¡sigan! Y no vuelve a meter la mano en el receptáculo. Pues esas experiencias de vida hacen que las personas actúen de la forma que actúen.
Hay gente que dice, este tipo es tan ganso, mano. Pero posiblemente tuvo que gansear para sobrevivir. Fue lo que pudo hacer para sobrevivir. Y muchas veces no ha llegado a Cristo. O si llegó a Cristo, no ha tenido el tiempo suficiente para que el Señor lo transforme. Y le tenemos que dar la oportunidad. Jovencitos que llegan de hogares destruidos, tienen desconfianza. Tienes que entenderlo. Tienes que entenderlo. Colosenses 3:13 al 14. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Perdonar es una decisión. Tú decides perdonar, al igual que decides amar. Esto no es un sentimiento, es una decisión. Y está en las manos tuyas salir de ahí, porque es tu decisión. Si estás en ese caso, salir de ahí, tomar la decisión de hoy, sacar esa raíz de amargura del corazón y comenzar a vivir como el Señor quiere que nosotros vivamos. La Biblia dice que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Pues así debemos vivir. Así debemos vivir. Vayan pensando. En perdón a los padres, a su esposo o esposa actual, o a matrimonios anteriores, a amigos, a hermanos, a jefes, a pastores, para que hoy seas libre de eso y no tengas que cargar más con esa raíz de amargura que a veces no te das cuenta que la tienes, pero te hinca. Hay algo que me hinca y no sé lo que es. ¿Algo te pasa eso? Es que yo toco algo y me hinca ahí y no tengo nada. Sí, es que está dentro y tú no la ves. Pero hoy la podemos sacar. Hoy la podemos sacar. Y te va a cambiar la vida. Porque es difícil adorar al Señor con una espina en el corazón. Muy difícil. Porque no se va a poder manifestar el amor de Dios completamente en tu vida. Porque Dios lo que manda es eso. Que ames a tus enemigos, que ores por los que te persiguen, que bendigas al que te maldice. Porque Él dice, eso lo hacen los corruptos. Los cobradores de impuestos, que son unos corruptos, hacen eso. Eso lo hace cualquiera. El cristiano no. El cristiano ama en el amor de Cristo. En el amor de Cristo. Ama a su hermano aunque no le conozca. Por eso hay que tener compasión del que está allá afuera. Del que pide las luces, que a veces te molesta si viene. Tú no sabes su situación. Últimamente estoy cogiendo de darle dinero para orar por él o para hablarle de un momentito, darle una palabra. Y le doy. Antes yo no les daba, pero es que si te doy, te estoy mandando para el punto otra vez, que te dé trabajo, a ver si te sales de ahí. Pero decidí entonces decirle, darle una palabra. Búsquese tratados. Y si usted no quiere decirle nada, déle una peseta y déle el tratado. Tú no sabes qué pasó en esa vida. La prostituta, la que baila en el club. Tú no sabes qué pasó. Tú no sabes qué pasó, pero son almas de salvación. Son almas de salvación. El homosexual, que la gente a veces le saca el cuerpo. No, ámalo como Cristo nos amó a nosotros cuando vinimos en el pecado. Porque quizás él era homosexual, pero yo era un adúltero, yo era un fornicario. Es lo mismo ante los ojos de Dios. Es hasta el embustero que hay en la misma categoría y el borracho que hay en la misma categoría. ¿Qué vamos a hacer?
Pero para poder hacer eso tenemos que sanar nosotros primero. Cuando el pueblo de Israel ya iba a la conquista de Canaán, el Señor le dice, ok, un momento. Iban para Jericó, le dice, pero un momento. Los hombres no se han circuncidado. Adultos. Antes de ir allá, hay que circuncidar a los hombres. Eso lo vamos a hacer en una actividad de caballeros próximamente. ¿Qué fue? ¿Bíblico? Pero es una circuncisión del corazón. Usted, pasa, gracias José, porque es que esta gente no entendía. Es sacar la carne. Pues los hombres fueron circuncidados, pero no podían ir a la batalla todavía. Había que sanar. Y se quedaron en Gilgal. Gilgal, lugar de sanidad. Porque es libres, sanos y a la conquista. Y vamos a conquistar lo que el Señor tiene para nosotros. Esa es nuestra tierra prometida. Lo que el Señor prometió para nosotros. Pero con dolor no podemos. Dáselo a Él. Con dolor no podemos. Inclina tu rostro un momentito.